El oasis interior, una historia inspiradora de autodescubrimiento. En las vastas extensiones del desierto de Atacama, donde el cielo se funde con la tierra en un horizonte infinito, una joven llamada Luna emprendió un viaje que cambiaría su vida para siempre. Con apenas 20 años, Luna había abandonado la seguridad de su pequeño pueblo costero, impulsada por un sueño recurrente que la perseguía cada noche. La visión de un oasis misterioso, que prometía revelar el propósito de su existencia. Luna no era ajena a las leyendas que circulaban en su comunidad. Historias de aventureros que se adentraron en el desierto en busca de respuestas, solo para desvanecerse en la inmensidad de la arena. Pero había algo en su interior, una voz persistente que susurraba: hay mucho más de lo que tus ojos pueden ver. Y así, con una mochila llena de provisiones y el corazón rebosante de esperanza, Luna se adentró en el desierto más árido del mundo. Los días se convirtieron en semanas, y el paisaje monótono comenzó a jugar con su mente. El sol implacable castigaba su piel, el viento seco agrietaba sus labios, y la soledad amenazaba con consumir su determinación. Cada amanecer, Luna se preguntaba si debía continuar o dar media vuelta. Pero aquella voz interior, ahora más fuerte que nunca, la empujaba a seguir adelante. Una tarde, cuando el crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpura y naranja, Luna tropezó y cayó sobre la arena ardiente. Exhausta y desesperada, gritó al desierto: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Fue entonces cuando el desierto respondió. No con palabras, sino con un suave murmullo que parecía emanar de las mismas dunas. Luna cerró los ojos, permitiendo que aquel sonido la envolviera. Y en ese momento de quietud, los recuerdos comenzaron a fluir: la sonrisa de su abuela contando historias bajo las estrellas, el sabor salado del mar en sus primeros besos, la emoción de descubrir su pasión por la fotografía. El viaje es el destino, susurró el viento, acariciando su rostro. La sabiduría que buscas no está en un oasis lejano, sino en cada paso que das. Luna abrió los ojos, con una nueva comprensión iluminando su mirada. El oasis que buscaba no era un lugar físico, sino un estado de conciencia. Cada desafío que había enfrentado en el desierto la había moldeado, como el viento esculpe las dunas. Con renovada energía, Luna se puso de pie. Sacó su cámara, guardada durante semanas en lo profundo de su mochila, y comenzó a capturar la belleza cruda del desierto. Cada fotografía era un testimonio de su viaje interior, una pieza del rompecabezas de su existencia. Mientras caminaba de regreso a la civilización, Luna comprendió que el verdadero propósito de su viaje no era encontrar un oasis mítico, sino descubrir la fuerza y la sabiduría que yacían dormidas en su interior. El desierto, con su aparente vacío, le había enseñado la lección más valiosa. La vida no se trata de llegar a un destino, sino de apreciar y aprender de cada paso del camino. Luna regresó a su pueblo transformada. Sus fotografías, impregnadas de la magia y la dureza del desierto, cautivaron a todos los que las vieron. Pronto, su trabajo comenzó a ganar reconocimiento, llevando la belleza del Atacama a rincones del mundo que jamás había imaginado. Años después, cuando le preguntaban sobre su experiencia en el desierto, Luna sonreía y respondía: el oasis que buscaban no estaba en ningún mapa. Estaba dentro de mí, esperando a ser descubierto. Y ahora, cada vez que miro a través del lente de mi cámara, veo un nuevo oasis, una nueva aventura por explorar. La historia de Luna se convirtió en leyenda en su pueblo, inspirando a otros a emprender sus propios viajes de autodescubrimiento. Porque, como ella había aprendido, a veces es necesario perderse para encontrarse a uno mismo. Esta historia nos deja, al menos, 8 enseñanzas y moralejas importantes. 1. El verdadero descubrimiento es interior. La principal enseñanza de esta historia es que a menudo buscamos respuestas y propósito en el mundo exterior, cuando en realidad
las verdades más profundas se encuentran dentro de nosotros mismos. Luna buscaba un oasis físico, pero descubrió que el verdadero oasis estaba en su interior. 2. El viaje es tan importante como el destino. La historia nos muestra que el proceso de búsqueda y los desafíos que enfrentamos en el camino son tan valiosos como alcanzar nuestra meta. Cada experiencia de Luna en el desierto contribuyó a su crecimiento personal. 3. La perseverancia ante la adversidad. Luna enfrentó numerosos obstáculos en el desierto, pero no se rindió. Esto nos enseña que la persistencia y la resiliencia son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos y sueños. 4. La importancia de la autorreflexión. A través de su viaje, Luna pasó tiempo reflexionando sobre sus experiencias y emociones. Esto subraya la importancia de la introspección en nuestro crecimiento personal. 5. Encontrar belleza y lecciones en los lugares inesperados. Luna descubrió belleza y sabiduría en el aparentemente inhóspito desierto. Esto nos recuerda que podemos encontrar valor y aprendizaje incluso en las situaciones más difíciles o poco prometedoras. 6. La transformación personal a través de las experiencias. El viaje de Luna la cambió profundamente. Esto ilustra cómo nuestras experiencias, especialmente aquellas que nos sacan de nuestra zona de confort, pueden transformarnos de manera significativa. 7. Compartir nuestras experiencias puede inspirar a otros. Al regresar y compartir su historia a través de sus fotografías, Luna inspiró a otros. Esto nos enseña que nuestras experiencias y aprendizajes pueden tener un impacto positivo en los demás cuando las compartimos. 8. La importancia de escuchar nuestra voz interior. Luna siguió su intuición y sus sueños, a pesar de las advertencias de otros. Esto subraya la importancia de confiar en nuestra voz interior y seguir nuestro propio camino. En esencia, la moraleja principal de esta historia es que el verdadero crecimiento y descubrimiento provienen de nuestro viaje interior, de enfrentar nuestros miedos y desafíos, y de estar abiertos a las lecciones que la vida nos presenta en cada paso del camino. Si te ha gustado, por favor no olvides dejarme tu like y un comentario. Tu opinión y experiencia es importante y nos enriquece a todos. En este próximo video, te dejo más herramientas e información útil para que logres liberar todo tu potencial. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí y tu apoyo al canal. Recibe de mi parte muchas bendiciones y un fuerte abrazo.